Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir esperando un poquito. En un ratito nomás nos vamos a ir conectando con Yamila Cafrune, que muy amablemente y con una gran generosidad, creo que la palabra que define esta charla es generosidad de parte de ella. Nosotros desde la Dirección General de Música armamos un ciclo a partir del cual todos los meses generamos una gráfica desde la cual recordamos fechas importantes para la música, fechas importantes para nuestra música fundamentalmente, el folclore, el tango, el rock nacional, y a través, les decía, de Tonito, del presidente de la Academia Nacional del Folclore, nos contactamos con Yamila Cafrune, a quien le escribimos, obviamente, como no podía ser de otra manera, muy conceptuosamente respecto de la figura de su padre, y bueno, y ella con su sensibilidad de artista realmente respondió de una manera, como les decía al principio, muy generosa. El abogado, que es el ministro de Cultura, está por firmar un convenio para realizar algunas acciones muy interesantes que las vamos a anunciar el 22 de agosto. No se olviden, el 22 de agosto. Buenas noches. Buenas noches, Yamila. Un gusto que nos recibas. La verdad que le estaba comentando a la gente la generosidad que implica que nos recibas hoy, porque además sé que hoy, claro, en el día del natalicio de tu papá, debe ser tremenda la cantidad de gente que te debe llamar, que te debe recordar, los medios, etcétera, y que nos hayas dejado este ratito antes de la noche, antes del almuerzo, antes de la cena, perdón, es de una generosidad tremenda, así que te lo agradecemos muchísimo. Quédate tranquilo, sí, hubo muchas notas, al papi se lo recuerda todos los días, en mi casa más, por supuesto, pero se lo recuerda todos los días, pero este día 8 de agosto es cuando más tengo que hablar de su recuerdo de cuando era chica o cuando no, qué recuerdo de él, etcétera, etcétera, porque me llaman muchas personas de las radios, de los medios de comunicación, para que justamente festejemos el día de su cumpleaños. Pero tranqui, que para mí es un placer estar con vos esta tarde-noche. Bueno, muchas gracias, Yamila. La verdad que estamos nosotros muy agradecidos. Mira, pero bueno, quisiera empezar a conversar un poquito de tu papá, que es el gran homenajeado y a quien quisiera que no solamente lo recordemos, lo que ya estamos alrededor de los 50, yo estoy en los 50 clavado, sino que también las nuevas generaciones, ¿no? Que es tan importante recordar a un artista de la talla de tu papá que fue, pero y lo que significó, porque yo creo que hoy estaba publicando en las redes y me decía, todo el mundo me hablaba de cómo lo escuchaban de chico en sus casas, ¿no? Entonces recordarlo con vos, y te quiero preguntar ya, ¿qué fue tu papá como padre? Porque todos lo conocemos como artista, pero como padre, ¿qué les enseñaba? ¿Qué esperaba de ustedes? Ese tipo de cosas, no sé, a mí particularmente me interesaría mucho saberlo. Mira, sí era un papá muy ausente, eso no lo podemos negar porque sería una mentira decir otra cosa, decir que él estaba todos los días a la fiesta de fin de curso, bueno, no, eso no es así. Era un papá ausente, pero cuando él tenía las ganas de que nosotros mantuviéramos parte de sus tradiciones, ¿no? Uh -huh. Él, por ejemplo, nació en una quinta tabacalera, entonces él sabía lo que era trabajar la tierra, sabía lo que era andar a caballo, sabía lo que era ensillar un animal, sabía lo que era despostar, sabía, bueno, todo lo que se hace en el campo y lo que hace generalmente el varón, él lo sabía hacer. Entonces, en su afán de tener hijos varones y que le hayamos salido todas mujeres de la primera camada, quería que nosotras también supiéramos eso. Entonces, bueno, un día nos enseñó a enlazar, otro día nos enseñó a tirar las boleadoras, otro día nos enseñaba a montar o a ensillar al caballo, quería que supiéramos, como papá, quería que estuviéramos preparadas para una vida futura que él la veía muy bien, es decir, era como un gran visionario, si se quiere, él quería que supiéramos otro idioma además del castellano, un instrumento, saber nadar, qué sé yo, un montón de cosas que
que como papá a lo mejor quería para que la hija mujer pudiera defenderse en todo lo que fuera la vida de adulta, ¿no? De grande. Sí, sí, yo lo que, con lo que vos me decís pienso en la gran decisión o encrucijada que muchas veces encuentran los grandes hombres, ¿no? Que se entregan a su pueblo, que se entregan a su profesión o a una causa y que sí, realmente es como que no les queda no les queda otra que ser padres ausentes, ¿no? Porque ¿cómo hace un artista para recorrer el mundo? Para vincularse como se vinculó él con el pueblo, con la cultura del pueblo, y estar todo el tiempo presente con su familia. Es complicado, es muy difícil, ¿no? Uno incluso ve la vida de los grandes héroes, de los grandes próceres de nuestro país, que ha sido también, no se han caracterizado por ser buenos padres, han sido padres ausentes, ¿no? Claro. Imagínate más todavía, que hoy hubiera cumplido 83, imagínate en aquella época, porque ahora, por ejemplo, si, bueno, desde que yo empecé a cantar, cuando yo empecé a cantar no había todavía muchos celulares, estaba el gran celular, ese que le decíamos el ladrillo, ¿te acordás? Ladrillo. Una cosa así. Bueno, pero ahora, por ejemplo, podemos decir que si queremos verlos a nuestros hijos, agarramos y hacemos una videollamada. Si estuviéramos en una época normal, haríamos una videollamada, o estaríamos, no sé, permanentemente llamándolos a ellos. Es otra la forma. Antes, esta forma de comunicarse no estaba, costaba mucho. Con nosotros a través de uno que nos decía, por ejemplo, las voy a llamar ponele, mañana domingo, o las voy a llamar el domingo 9 de agosto a las 5 de la tarde. Y teníamos que irnos hasta el pueblo, donde había un solo teléfono público, que estaba en el boliche, y era de esas telefónicas, viste, que con un enchufe enchufaban en un agujerito y el otro en el otro, y te decía la operadora, te conectaba. Es decir, era mucho más difícil, la ausencia de verdad era ausencia, no como ahora que si bien es una ausencia física, tenemos esta relación que dentro de todo te acerca si querés un poco más. Sí, sí, totalmente. Digamos, la tecnología de alguna manera nos acercó mucho, de alguna manera también nos alejó, ¿no? Este, pero también es cierto que te permite estar presente. Por ejemplo, nosotros prácticamente en muy pocas ocasiones nos hemos visto, yo te he visto a vos, porque yo era uno más del público, este, pero, este, pero bueno, y hoy estamos charlando como si tuviéramos uno enfrente del otro con una mesa de por medio, ¿no? Pero bueno, ¿y tu papá cómo se hubiera llevado con estas tecnologías? ¿Cómo lo ves? ¿Él cómo era? ¿Era una persona que le gustaba las cosas nuevas o era un gaucho que no lo sacaba del caballo? No, a ver, capaz que no le gusta, esto entre nosotros dos solos, como Ok. que nadie nos está escuchando. No, nadie nos El escucha. papi, nadie. El papi le encantaba andar a caballo, todo lo gaucho, le encantaba, él era un gaucho moderno, si se quiere, porque vivía permanentemente en Capital Federal, vivíamos en Los Cardales, pero él estaba en Capital Federal en forma permanente, eh, grababa, bueno, pero le encantaba la tecnología, le encantaba. Era de la época que venían unos grabadores chiquitos así, tengo que ver dónde pongo las manos para que se vean, pero eran Yo la chiquitos veo. así. ¿Te acordás los periodistas que tenían una casetita que era así chiquita? Sí, sí, me Bueno, acuerdo. él se compraba eso para ir hablando, grabando sus giras, por ejemplo. Ajá. O se compró, yo creo que te lo había comentado un día, se compró un reloj cuando estuvo en Estados Unidos, una copia textual del reloj que se llevaron los astronautas cuando fueron a la Luna. Y vos decís, ¿para qué quería semejante reloj? ¿Vos para qué querés saber el día? Ponele la hora y nada más. Bueno, él se compró eso, así como lo compró, lo regaló también, pero le gustaba mucho la tecnología, era un hombre, como te dije al comienzo, era un visionario en cuanto a lo que sería el merchandising o la comunicación, la publicidad, la prensa. Él era muy, muy particular en eso. Creo que, mirá, él tuvo 20 años nada más de carrera con toda la furia.
si se quiere, de carrera. claro. Y la mayor cantidad de prensa se la hizo él mismo. Mirá vos, Es decir, la organizó él mismo. Es muchísimo lo que él sabía y le encantaba la tecnología. mirá vos. Y me decías que, o sea, ese gesto de regalarlo, ¿no? Me hace acordar mucho a esa, eh, porque él es descendiente de siro-libaneses. Acá en el norte hay una comunidad enorme de siro-libaneses, que son muy, muy generosos. Y bueno, la verdad es que eso es una característica. ¿Y cómo se llevaba? ¿Tenía alguna, con esa comunidad siro-libanesa, tenía alguna vinculación en particular o ya era un criollo muy, muy integrado y ya había ese vínculo de comunidad inmigrante ya lo había perdido? No, él se llevaba muy bien con todas las comunidades, con su comunidad árabe, para ponerla más Ujú, amplia, si más se amplio. quiere. Él no era de él ir a los lugares esos, sino que la gente de las comunidades sirio-libanesas, sociedades, asociaciones y demás, venían a donde él estaba, donde él hacía una actuación, ponele, se presentaban, lo convocaban, pero mirá vos lo que son las cosas, y para desmentir esto de entre los árabes y los judíos, ¿no? Que se odian que es algo que hay que desmentir en realidad, porque al menos a mí y a mi papá no nos pasó. A él lo invita Israel a ir a cantar a Israel. A mí me invita Israel a ir a cantar allá, que lamentablemente después no pudimos porque hubo problemas en la Franja de Gaza, bueno, no pudimos, pero Ujú. él decía que él quería ir primero al pueblo de sus ancestros para después ir a Israel. Y él tenía una gran relación con la comunidad israelita también acá. Es decir, su nacionalismo de la patria era muy grande, pero él no tenía problemas en cuanto a juntarse con las diferentes asociaciones. Inclusive hay un disco del Papi editado en Japón, en japonés, las letras, no obviamente el canto de mi papá, sino en japonés el disco escrito, Ujú. y la verdad que el ser gaucho no le evitaba eso, no era que lo mantenía distanciado de las comunidades, de las Mirá vos. diferentes comunidades. No, no, por supuesto. No, por el contrario, yo creo que la gente que cuanto más auténtica es, más capacidad tiene de vincularse con el otro, ¿no? Sí. Y vos sos abogada. Uh-huh. En eso somos colegas, no, yo no te lo había comentado. Oh. No, no. Pero bueno, y de alguna manera yo siento como que, por lo que acababas de decir, de que tu papá las quería tan todoterreno a sus hijas, ¿no? De repente las quería intelectuales, universitarias, pero además que sepan enlazar un novillo o un caballo o lo que fuese. De alguna manera siento que vos fuiste muy, no sé, ese afecto, ese cariño, ese amor que vos tenés por tu papá y cómo te referís a él, que también es un rasgo muy propio del norte, ¿no? Del papi. De Uh-huh. alguna manera no lo perdiste y creo que tu vida fue un poco seguir ese camino que te trazó, ¿no? Sí, eh, yo fui una hija poco rebelde, si se quiere decir. Sí seguí absolutamente el camino que me trazó él y que me trazó mi mamá y que me ayudó a trazar mi abuela, la mamá también, la mamá de mi mamá. Digo, fui poco rebelde en la pubertad, cuando vos sos, viste que te dicen cuando tenés hijos adolescentes, decís, ay, Dios te bendiga, te dé paciencia, Dios. Sí. Bueno, creo que debo haber sido la hija eh, perfecta en cuanto a no haberme revelado. Lo único que me gustaba era ir a los bailes de 15, por ejemplo, Ujú. pero era la única rebeldía. Pero después, con el tiempo, sí, seguí un camino trazado por mi papá, por mi mamá, por mi abuela, en cuanto a los designios de decir qué era lo que a mí me gustaba. Ahora yo con 54 años veo que ese camino que seguí, no sé si hubiera seguido un camino diferente, no sé si me hubiera ido, para darte un ejemplo, para el lado del rock and roll, no sé, no sé, pero creo que el papi, cuando él decía que nos quería, y esa es la palabra, esas son las palabras, todo terreno, que supiéramos estar en una fiesta de la presidencia, como en una fiesta de pueblo, como en un baile de club de una sala, viste las salas de fomento, los Sí. salones de fomento,
Ujú. Bueno, lo mismo para nosotros tenía que ser lo mismo y creo que lo hemos hecho, pero por una cuestión de también saber a qué lado perteneces, no tener ese concepto clasista de decir si vos sos clase media alta o media baja, con los de abajo no y con los de arriba tampoco. No, no. Pienso que el todoterreno significa eso, ¿no? Y cuando vos te sentís pueblo, no te es tan difícil después seguir los lineamientos paternos o maternos. Ujú. Y él era una persona muy lectora, ¿no? Era una persona, porque uno por ahí lo conoce en esa faz que tenía que ver con lo que a él más le gustaba o con con esa simbiosis que tenía, porque él era un poco el personaje que todos veíamos, porque yo nunca lo vi a Cafrune vestido de otra manera que no sea de gaucho. Y andaba a caballo, no es que agarraba el caballo para sacarse una foto en un set de filmación y después iba a un departamento de 3 años, no sé, lo que fuere, y estaba cómodo en una casa. Él era un gaucho realmente, pero además era un hombre intelectual, ¿no? ¿Y eso cómo lo viviste vos de chica, cuando él compartía con vos esos conocimientos, te orientaba en alguna lectura? No, no, pero todo lo que vos ves acá atrás, Sí, todos estos libros que vos ves acá de un lado y del otro, que hemos tenido que acomodar mucho con mis hijos, la gran mayoría son libros que o que le han regalado a mi papá, con los autores se los han autografiado, o que los compraba él o la mami, que me ha dado un montón de libros, yo también he comprado algunos, pero casi todos estos han sido heredados también, y él era muy lector. No podíamos compartir lectura, ni sabiduría, ni consejos, ni asesoría, porque cuando el papi murió yo tenía 12 años claro. y cuando nos veíamos era poco probable que habláramos de, a ver, qué te gusta leer y qué no. Generalmente le decíamos cómo nos iba en la escuela, le enseñábamos que habíamos aprendido a nadar, o no sé, una vez le enseñé que había aprendido a tocar la guitarra o que había sacado una canción, pero pocas veces decíamos, ¿qué lees vos? Ahora yo me doy cuenta, cuando leo los artículos que me quedaron a mí de las revistas, de los diarios del papi, que le hacían reportaje a él, digo, este hombre, si no hubiera sido un tipo muy leído, no hubiera podido contestar esto, Claro. porque el periodista te puede arreglar la respuesta para que quepa en un determinado lugar o qué sé yo, acomodarle una frase para que no diga, Ujú. ponele, lee. Pero después el concepto básico lo tiene que tener el reporteado. Claro, Eh, totalmente. eh, y el papi era un gran lector. De hecho, que cuando fue a España, se trajo un montón de libros de allá, sobre todo de Miguel Hernández, y él hasta tuvo en su repertorio cosas de don Miguel Hernández, y era maravilloso poder saber que él te podía cantar algo de don Atahualpa, que era su dios, hasta de don Miguel Hernández, pasando, obviamente, cruzando el charco grande, ¿no? Ujú. Y cuando vos le mostraste que sabías tocar la guitarra, ¿qué recordás de ese momento? Porque me imagino que para vos debe haber sido, para aprender a tocar la guitarra, fantástico, pero claro, pero tocar delante de mi papá, a ver, imagínate, ¿cómo fue ese momento? No, ¿Qué recordás? no, terrible, terrible vergüenza, porque el papi era el papi, es decir, yo sabía qué significaba mi papá, después supe al 100% lo que él significaba para la gente, pero para mí era un ídolo. Entonces, ¿cómo iba a ir yo con dos tonos, el mi y el dominante de mi y el la mayor, a cantarle Paisaje de Catamarca? Que entonces él me dijo, bueno, cuando me preguntó qué había aprendido, le digo yo, saqué esta canción, yo tenía muchas más, pero esa era la más fácil para mí de cantarle, que no se me temblara la pera y poder cantarle. Y bueno, le canté ese y me dijo, me acomodó un tono, me dijo, puede ser este en vez de tal otro, y nada más se sonrió, y yo me acuerdo que había hecho en la guitarra el estudio de Rubira, que es ese, eh, bueno, que cantaba también Julio Iglesias, creo que le pusieron letra, que dice, quiero que tú me acompañes, mujer, donde... Sí, sí. Bueno, el estudio de Rubira yo lo había sacado de oído también, y él le gustó lo que yo hice y lo empezó a sacar,
en el momento, él me vio y lo empezó a sacar y yo le corregí los dedos. Ah, mirá Eso vos. es, no, eso me acuerdo patente que le dije, no papi, así no, no para arriba, sino para abajo, había que ponerle, ¿no? Que había que hacer. Entonces él me miró y dijo, bueno, yo quiero que usted aprenda a tocar la guitarra por música y que no sea orejera como yo. Entonces, eso sí le tuve que prometer y lo cumplí. Hice mis 6 años de guitarra por teoría y solfeo con un profesor en Santa Fe, el profesor Irineo Cuevas, Ujú. en el Liceo Municipal, y bueno, y me encantaba poder hacerlo. De hecho que ahora por ahí despunto el vicio con alguna de las partituras que tengo de aquella época, pero me costó mucho cantar delante del papi. Nunca canté más que eso delante de él y nunca más porque me daba mucha vergüenza. Mirá vos. Sí, las nenas suelen ser un poco vergonzosas con los papás. Y ahí me quedó ahí picando. ¿Cómo que Cafrune, semejante músico, semejante artista, era un orejero? No me quedó haciendo ruido esa frase. ¿Cómo un Sí, orejero? ¿Qué es orejero eso? total. Claro, porque cuando el papi empieza a escuchar a los músicos cantar, a los más jóvenes, que eran los chicos porque el papi empezó siendo, cuando termina la secundaria, él se va a trabajar, terminó en Jujuy, San Salvador, Ujú. y él se va a trabajar a Salta, al bar de su tío, del tío Ramsey, ¿no? Ajá. Y se va a trabajar de mozo. Y ahí iban unos muchachos como, ponele, como Javier Pantaleón, como el Gordo Vaca, como Tutu Campos, Pepe Saguad, Valdés, un montón de muchachos que eran amigotes, 17, 18 años, y se ponían a veces a tocar la viola. Y el papi, cuando terminaba su turno de mozo, se iba con los muchachos a ver cómo tocaban la viola, cantaban un poquito, lo que se hace normalmente. Y ahí él empezó a mirar cómo se tocaba la guitarra y empezó a copiar los tonos. E hizo solo un año de estudio en la guitarra con un profesor de allá de Salta que se llamaba Nicolás Lamadrid, Ajá. que le decían el burro Lamadrid, Nicolás el burro Lamadrid. Solamente eso, pero un año, todo lo demás era orejero. Él miraba cómo vos tocabas, trataba de sacarlo en la guitarra y después tenía un don muy especial dado por Ah, alguien superior que hacía que sacar esas introducciones, que de hecho vos escuchás las canciones del papi, que son de don Eduardo Falú, por ejemplo, y tienen algo de la introducción de don Eduardo, pero no son tal cual, no es tal cual la introducción de don Eduardo Falú. ujú. Claro, don Eduardo es un conocedor maravilloso de su guitarra y de la música, pero el papi era absolutamente orejero, sí, sí. Mirá vos. Era, la verdad que un hombre bastante intrépido, ¿no? Porque me estás hablando, ¿qué edad tenía él cuando empezó a orejear y a dedicarse a la música? Pues siendo mozo, porque al fin y al cabo, no sé si él ni se habrá imaginado que iba a terminar con el destino que tuvo. Entonces, ¿qué edad tenía cuando hizo eso? No, el papi empezó a orejear un poquito cuando cuando el abuelo José, su papá, compró una guitarra Ajá. por catálogo, allá en Jujuy, y la vio en la mesa del comedor, que ni se tocaba esa guitarra, obviamente, y él la acariciaba nada más. Por ahí tocaba, escuchaba cómo sonaba. Mi abuelo no tocaba mucho la guitarra, simplemente la compró porque le gustaba y trató de tocar la guitarra. Capaz que sus primeros tonos los hizo en la secundaria con el grupo de amigos de la secundaria, pero cuando él se dedica realmente a tocar y a empezar a sacar temas y demás, es cuando él tendría, ya te digo, como poquito o como mucho 17, 18 años. Ujú. Mirá vos. Hay una anécdota, bueno, tu papá, aparte de ser un gran músico, fue un músico muy comprometido con su tiempo, ¿no? En ese sentido, también se hizo cargo de ese gaucho comprometido, que de alguna manera también lo pinta muy bien el orejano, lo pinta muy bien las coplas del payador perseguido, lo copla muy bien muchas cosas, ¿no? Y por alguna cosa que también charlamos nosotros, el tema de las preguntitas, ¿no? ¿No? Este, y, y de alguna manera me gustaría saber alguna cosita que vos te parezca relevante
yo entiendo que esas cosas no las debe haber podido compartir con vos por la edad que tenías, pero algo que con el tiempo, vos en ese conocimiento más profundo que fuiste teniendo de tu papá, ya fallecido, ¿qué cosa te genera, no sé, te llama la atención de toda esa actividad política desde el arte que tuvo él, ¿no? Que fue más una actividad política de defensa de un pueblo que de una política partidaria, de una postura ideológica, ¿no? Sí, él tenía su postura ideológica, él También. era peronista, Ajá. absolutamente peronista, de Perón, Ujú. y digo de Perón porque actualmente es muy que peronismo, que kirchnerismo, que no, él era peronista de Perón, que era el único peronismo que existía en ese momento, pero en la política que él llevaba al escenario era absolutamente nacionalista. Ujú. Él se jugaba el todo por su pueblo, porque cuando le decían que no volviera a la patria, él volvió igual, cuando le dijeron no cantes esa canción, la cantó igual, y cuando necesitó el pueblo, él se consideraba un representante del pueblo sobre el escenario y abajo del escenario. Entonces, ¿qué pasaba? Si el pueblo necesitaba en ese momento una canción de amor, ponele, Ujú. él cantaba una canción como Milonga del que se ausenta, o no sé, No te puedo olvidar, o Dudas, Cautiva del río, pero si no, generalmente él cantaba cosas como El Orejano, o Coplas del Payador Perseguido, o Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, que es acá nomás, que es cerca de La Plata, y Milonga del Fusilado. Es decir, yo creo que él tanteaba la situación, no la tanteaba, vivía su situación, la situación de su país, y así lo ponía sobre el escenario. Y creo yo que con el tiempo también me di cuenta que eso de que él decía que él, gracias a Dios, era ateo, como yo te contaba también, no era así. En algún momento él, de su soledad, porque yo viajé con él y sé lo que es, viajé con él y con mi hermana más chica, con Eva, Ujú. estuvimos haciendo una mini gira de él, 3 lugares. Hicimos Ujú. Villa Dolores, Mina Clavero y Realicó La Pampa, ¿no? Y yo veía lo que eran esos caminos. Yo iba sentada adelante con él, tenía 11 años, yo iba sentada con él adelante y veía, él iba solo, si no hubiera ido con nosotras, iba solo con la viola, por esos caminos, con sueño muchas veces, se iba a dormir a las 5 de la mañana, se levantaba a las 7, nos despertaba a nosotras que ya estábamos en el hotel desde hacía rato porque nos permitía poner que lo acompañáramos un ratito y después directamente que nos llevaran al hotel a dormir, y él se quedaba hasta las 5 de la mañana, ponerle en el lugar, levantarse, y era algo muy, una vida muy solitaria la que él llevaba, sobre todo porque él era solista, es decir, no tenía músicos acompañantes. Yo pienso que por ahí él se debe haber replanteado el tema de Dios, y de hecho que en la gira que hizo, que emprendió al final, sale de la Catedral de Capital Federal. Es Ah, decir, no sale de la Plaza San Martín, sale de la catedral, ¿no? mira Va vos. primero a que bendigan el viaje, si se quiere. Ujú. Mirá vos. Sí, no, bueno, y la verdad que todo bastante paradigmático toda, ¿no? Sobre todo ese final. Pero me quedé con este tema de su militancia, o más de su militancia, no sé si fue una militancia, en realidad fue o su apoyo, digamos, ¿no? A lo que fue el peronismo. Eh, él tuvo un encuentro incluso en Puerta de Hierro con Perón, ¿verdad? De ese encuentro quedó, digamos, ¿alguien sabe qué se dialogó? ¿O de eso hay algo escrito? ¿Alguien sabe algo? ¿O quedó ahí encapsulado en ese encuentro únicamente? No, sí. El papi tuvo ese encuentro que tenías que pedir audiencia, obviamente no era que ibas a España y el general te abría la puerta de Puerta de Hierro, no, no. Tenías que pedir audiencia, y la audiencia se la dio justamente, se la pidieron a Jorge Antonio. Ujú. Jorge Antonio era un secretario del general Perón,
Y mi papá se llamaba Jorge Antonio también. claro. Es decir, su verdadero nombre es Jorge Antonio Cafrune, ¿no? Ujú. Y bueno, Jorge Antonio le dio ese encuentro con el general y estuvieron charlando. El papi, de hecho, que le llevó unos discos, unos larga duración, para el general, y el general le dijo, mire, Cafrune, venga, lo llevó del brazo y le mostró su pieza donde tenía el cuadro con el caballo pinto, esa Sí. típica foto de él, y le mostró que tenía discos del papi, antes de que el papi le regalara los que él le había llevado. Y cuando se van de Puerta de Hierro, el papi estaba tan entusiasmado con la charla que había tenido con el general, que no alcanzó a llegar al hotel para escribirle a mi mamá, y entonces agarra la agenda y empieza a escribirle una carta a mi mamá con todo lo que habían, no con todo lo que habían hablado, sino diciéndole la charla con el viejo, porque el viejo le decían al general respetuosamente, Casi como, la charla, casi como un padre, ¿no? Le dice. claro, exactamente, dice, el viejo de la cabeza está de 10, es decir, pudimos hablar con él de política nacional, de política internacional, él estaba fascinado con la lucidez de un hombre mayor ya, que bueno, a veces uno cuando se vuelve un poquito más grande suele perder un poquito de lucidez, bueno, no fue el caso del general, por lo que el papi nos contó, y yo tengo esa carta, si se quiere, escrita en hojas de agenda, que son como 4 o 5 hojas de agenda que, bueno, si Dios quiere, cuando salga el libro, que ya lo tenemos terminado con Pedro Solans, lo único que nos falta es poner las fotos, que yo ya las había elegido, en esta cuarentena se reeligen, pero no queremos sacarlo vía internet, vía Claro. digital, queremos No. que sea en papel. Así que bueno, cuando salga el libro, eso va a ser parte del libro también, las copias de esa carta, ¿no? Mm. Y hablando de nombres de verdad, porque vos recién decías que se llamaba Jorge Antonio. Vos tampoco te llamás solamente Yamila, tengo entendido, ¿no? Yo sí, yo sola tengo, Victoria y yo, que somos las dos primeras, solamente tenemos un nombre. No tenés Eh, otro nombre? Porque él habían nombrado a sus hijas, a todas les puso un nombre, si no es de una heroína, le puso de la mujer de un caudillo importante, y tenía la versión de que vos tenías un segundo nombre eh, en función de una heroína de la resistencia de Argelia contra el imperio o la Francia colonialista de su época. claro, ¿No es un y dato que se cierto llamaba, ese? no, no, es que solamente se llamaba Yamile o Yamili, ese es el verdadero nombre de esta señora, que era, ponele, Ah, Yamila Bucacha, era su apellido, ah, y ok. fue una señora de la resistencia argelina contra la invasión francesa. Pero yo me iba a llamar en realidad Juan Facundo, cuando Claro. le nací Chanquita, Yamila. Y después así fue cambiando. Mi hermana que me sigue a mí se llama Victoria, que también iba a tener otro nombre, pero entonces Ujú. se llama Victoria por la Victoria Romero, la mujer del Chacho Peñalosa, Claro. caudillo riojano. La tercera, y solamente un nombre. La tercera de nosotras, él le quería poner Delfina, Ujú. pero a mi mamá no le gustaba Delfina. Entonces le dijo, le pones Delfina, pero de segundo nombre. A mí me gusta Zoraida, que era un nombre árabe, es un nombre. Entonces mi tercera hermana se llama, que hoy cumpleaños, Ah, justamente, mira vos. el día que el papi, se llama Zoraida con Z, Delfina. Delfina por la mujer de Pancho Ramírez, un Ah, caudillo entrerriano. Y la última se llama Eva Encarnación. Eva por la primera mujer de la Biblia y por mm, Eva Perón, y Encarnación por la mujer de Rosas. ajá. Bueno, hasta que con la segunda compañera del papi, tuvo al ansiado Juan Facundo, mi hermano, y a una hermana que él no conoció, una hija que él no conoció, una hermana mía que no conoció, porque nace 2 meses después que él fallece, que se llama, esa eligió el nombre de su mamá, que era española, y le puso Macarena, como la patrona de España, Mira vos. la Pero, Virgen. claro, claro, claro. Mirá vos. O sea que al final tuvo como un giro ahí medio, medio creyente.
después de cogotear a Dios toda su vida con la copla, con el orejano y con las preguntitas, qué preguntitas que le hacía. Sí, sí, sí. Eh, Sí, pero tuvo ese giro creyente, sí, sí. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Bueno, todos vamos cambiando con los años, realmente me parece que ese es el crecimiento pasa por ahí, ¿no? Por el cambio. Yo a veces digo, todo el mundo dice, bueno, porque esto es de transformación, qué bueno que es la transformación. La transformación viene sola, no hace falta ser tan transformista, digamos. Hay Claro, veces que, y además qué transformación, ¿no? Me parece que lo interesante es procurar una transformación que de última se va a dar sola con valores. O sea, lo que hay que es más interesante, me parece, a veces defender valores que buscar tanto una transformación que en definitiva no es más que algo que se va a dar solo, ¿no? De hecho, ¿eh? la transformación se da sola. No, no tenés que buscar la transformación, pero algo que acabas de decir me encanta y lo quiero rescatar como una perla, los valores. En este momento donde todo es tan rápido, bueno, yo tengo que probar todo. Bueno, ¿por qué lo ves mal a esto? O ¿por qué no puedo? El valor, los valores, la escala de valores, eh, se ha transformado o se ha dejado de lado. Y eso sinceramente me parece a mí que España tuvo su época prohibitiva absolutamente con Franco, donde no podías hacer absolutamente nada, y cuando muere Franco fue el otro extremo, ¿no? La permisividad absoluta. Bueno, actualmente están en el medio, es decir, hay cosas prohibidas, si se quiere, o cosas que no están bien vistas y cosas... Bueno, lo mismo va a pasar acá. Yo pienso que con la cuestión de los valores que antes teníamos a rajatabla que cumplir determinada escala de valores, después pasó al nada. Total, yo tengo que probar, soy joven y ¿qué me importa eh, los millennials que se la saben todas y demás? Bueno, creo que va a llegar un momento en que va a estar la cosa un poquito más emparejada, empardada y se van a volver a los valores. Sí, sí, yo creo que hasta puede estar cambiando el concepto de revolucionario, ¿no? Porque a veces el revolucionario de antes era la persona que permanentemente quería el cambio. Y hoy en un mundo en Claro, donde el cambio te lo dicta la tecnología desde grandes grupos de interés a nivel internacional, daría la impresión que paradójicamente el conservador empieza, o el que de alguna manera encuentra un anclaje en conservar algunos valores, termina siendo más revolucionario que el otro que se cree revolucionario porque transforma todo y en definitiva esa es una transformación que él no hizo, lo único que hizo es ayornarse a una transformación que le cayó de arriba y desde algunos intereses que no siempre son muy valiosos, ¿no? Pero bueno, claro. eso ya es filosofía que me parece que excede. Pero que está buenísimo, mirá, me estaba acordando, cuando vos decís eso, me estaba acordando de una película que vi para los chiquitos, para los niños, Ujú. que decía, cuando todos sean superhéroes, nadie lo va a hacer. Es decir, cuando todos seamos revolucionarios, nadie lo va a hacer. A mí me pasa con mi presentación en el escenario. Y todo el mundo, todos los cantores y las cantoras actualmente suben, salvo muy pocas excepciones, suben con 5 o 6 músicos. Yo subo y diferentes instrumentos, yo subo con Ujú. 4 guitarras. Y en vez de ser yo la tradicional, soy la revolucionaria que sube con 4 guitarras Claro. a revolucionar este folclore, entre comillas, moderno que se dio. Vos venís a ser revolucionaria cuando sos la más ancestral o la más tradicional de todas. Es Sí, decir, sí, por sí, eso te sí. digo, está bien, está muy bien lo que estás diciendo, me parece, coincido absolutamente. Muchas gracias, es un honor realmente. Este, Bien. bueno, Yamila, la verdad que yo me imagino que hoy tuviste un día tremendo. Yo por mí me quedaría hablando hasta, ya te dije, con algún par de temas que me tiraste cuando habíamos hablado antes, dije, puedo hablar con vos hasta las 4 de la mañana, pero la verdad que no lo vas a soportar vos después del día que tuviste, que fue un día particular, pero yo creo que sirvió para realmente volver a revalorizar y poner un granito de arena en la lucha por rescatar también algunos artistas, que también significa rescatar valores, ¿no? Rescatar a tu papá también significa rescatar valores, valores del hombre comprometido, valores del hombre que por vocación o porque sacrificó, tuvo que dejar por ahí un poco a su familia para hacer
para comprometerse con el arte, con la cultura y también con su pueblo. O sea, el compromiso con su pueblo evidentemente estuvo a la par de su compromiso con su profesión y su vocación. Así que rescatarlo a él es rescatar valores y la verdad es que te agradezco muchísimo que nos estés acompañando y que nos hayas acompañado porque sin vos hubiera sido imposible hacer esto. Nada, yo de verdad que bueno, esto suele pasar generalmente, parece que cada uno se tirara flores al finalizar la charla, pero de verdad que te agradezco mucho, es la única charla que di en vivo hoy, todas las otras fueron vía telefónica, la única charla que quise tener en vivo fue con vos. Agradecerte infinitamente este recuerdo al papi porque yo sé de la manera que se lo recuerda, que hay muchas formas de recordar a la gente. Recordás a veces insultándolo, pero a mi viejo siempre lo recuerdan con cariño y respeto. Eso es importantísimo, así que te agradezco mucho. Podemos charlar hasta la hora que quieras, cuando quieras. A mí, como te habrás dado cuenta, me encanta hablar, pero te quiero invitar para el sábado que viene. ¿Tenemos un minutito? 10, lo que vos quieras. ¿Sí? Sí, claro. No, para invitarte el sábado que viene voy a hacer el primer vivo, el primer recital en vivo, lo voy a hacer el sábado a las 5 de la tarde. Ok. Pero como yo también me considero una cantora del pueblo, va a ser por Facebook para que pueda hacer mucho más la gente, sobre todo la gente que me sigue a mí, que es un poquito más grande, maneja más el Facebook a veces que el Instagram. Entonces, bueno, va a ser por Facebook a las 5 de la tarde del día 15 y va a ser gratuita. Lo único que va a ser, ¿por qué? Porque yo no puedo decirle a la gente, mira, si no pagás la entrada, no tenés derecho a escucharme, si yo me considero una cantora nacional y popular. Entonces, lo que quiero, lo que sí va a haber es una dirección para el que quiera colaborar, puede colaborar a esa dirección. Va a ser una colaboración Bien. consciente a ese lugar. Y las primeras 30 personas que colaboren y que nos manden no sé cómo va a ser mi productor, cómo va a organizar eso, se van a hacer acreedoras a 30 mini serenatas que, viste que en este momento de la pandemia todo el mundo dice, ¿por qué no me cantás algo para mi mamá que cumple años el domingo? Me grabás un videíto. En vez de grabarle el videíto, se hace acreedor o acreedora a que ese domingo yo, a la hora que me digan, le cante una o dos canciones a la mamá, ponerle en su cumpleaños, a las primeras 30 personas. Así que para eso te quiero invitar, porque Sí. para mí es muy importante, porque es el primero que voy a hacer. ¿Y cómo hacemos para, si queremos, Yamila, estar al tanto de cómo va a ser esta organización, dónde hay que hacer el aporte, qué tenemos que seguir alguna red o decinos cómo más o menos podemos hacer ese seguimiento? El seguimiento es fácil. Mi Facebook es mi nombre, Yamila Cafrune. Bien. El Instagram es el mismo, yamila.cafrune.oficial, con mi foto de perfil es una escarapela, con la Y y C. Y si no, después me anoté, porque si no, Diego me reta, que es el www.yamilacafrune.musica.ar. Perfecto. Ok. Es re fácil, siempre es el nombre mío. Ustedes colocan mi nombre y les van a saltar todas las redes, porque tenemos el canal de YouTube donde se va a subir durante agosto 4 videos de don Aníbal Zampayo, porque él hubiera cumplido años el Ah, 6 de ah, agosto, así que 4 videos sobre don Aníbal, canciones de don Aníbal, y así vamos a ir teniendo hasta fin de año, por lo menos, un poquito de actividad vía internetica, si se quiere decir. como se pueda. Bueno, yo te cuento una cosa, aprovecho también para pasar un anuncio, que es que el Ministerio de Cultura de la ciudad, en cabeza de Enrique Abogadro, va a firmar con la Academia Nacional del Folclore, a la cual vos pertenecés, un convenio el 22 de agosto, que es el Día del Folclore, en donde vamos a hacer muchos anuncios. Este, Bien, porque, bueno, si queremos tener una política fuerte para el folclore, de alguna manera, en realidad te mentiría si diría que esta charla tiene que ver con eso, porque a mí Cafrune es esa parte, es algo que tenía en el corazón y quería hacerlo. Pero, pero tiene que ver, pero viste que las cosas a veces se van alineando y bueno, se da esta charla también respecto a la figura de tu papá, que es un exponente por antonomasia de lo que es el folclore, pero más allá de eso,
estos anuncios los vamos a hacer pronto y vamos a estar viéndonos y trabajando mucho, porque a través de la Academia Nacional del Folclore, con nuestro amigo en común, Tonito Rodríguez Villar, que hizo este enganche entre nosotros, bueno, vamos a trabajar y esperamos poder nutrir todo el trabajo que hacen ustedes, y poder, bueno, en nuestras plataformas también servir de puente para que ustedes puedan llegar a más gente lo posible. ¿Mm? Dale, cualquier cosa cuenten con nosotros, bueno, conmigo en especial, con la academia ya sabes que contás, y muchísimas gracias otra vez, Juan, Bueno, muchas gracias por este no, encuentro no, y por el recuerdo permanente al papi. Un placer terminar el día con vos, muchas no, gracias. muchas gracias, Yamila, y te agradecemos muchísimo tu generosidad. Muchas gracias. No, a vos, gracias.